En la historia de Marcos, el capítulo 5, nos dice que Yeshua y sus talmidín bajaron de su embarcación en territorio de los Gadarenos y que fueron recibidos por un hombre y que este hombre tenía un ruaj inmundo. Pero no solamente era un ruaj, un espíritu, sino era toda una legión. En esta historia nos marca que son ruaj inmundos. No los llamó demonios, esa palabra no existía en aquel entonces cuando estaba Yeshua en Israel. Esa palabra era de los griegos. Pero no hay semejanza entre aquellos demonios de Grecia y los ruaj inmundos que se está narrando esta historia. Aquí tomamos constancia de que Marcos le llama correctamente ruaj inmundos. Y aquí tenemos la palabra ruaj, que significa espíritu. Y aquí varias de las traducciones que puede tener esta palabra: aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito y todo lo que aquí ven. Y vamos a ver varios ejemplos acerca de esta palabra ruaj, que es espíritu. La palabra que usa Marcos en hebreo es ruaj tumá, espíritu inmundo. Pero viendo en Génesis 6:3, también ruaj se utiliza para lo de Dios. Dice: Jehová dijo, mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto, sus días serán 120 años. Y vemos en Éxodo 10:13, Moshe extendió su mano con su vara sobre la tierra de Misraim, y Jehová causó un viento del este que soplara sobre la tierra todo el día, y toda la noche, y toda la mañana el viento de este trajo las langostas. Está subrayado en amarillo la palabra viento, y en hebreo encontramos la palabra ruaj también en amarillo, pero aquí se utiliza como viento. Ahora, la palabra demonio es de origen griego. Dice, en religión, un demonio, del griego daimon, que se pronuncia demon. Es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original es neutral. A través del latín, el término griego dio origen al sustantivo en español diablo. Lo introdujo San Jerónimo en el siglo IV, cuando tradujo la Vulgata. Usó daemonium y de ahí pasó al español como demonio.
Esto fue un invento griego. Y aquí tenemos en Mateo 4, cuando nos dice que el Ruaj llevó a Yeshua al desierto para ser tentado por Satán. Sabemos que Satán es su traducción, el adversario, y lo que estaba haciendo era probar a Yeshua, el Mesías, si era digno de lo que Dios le había encargado. Satán es el encargado de probar no solamente a nuestro Mesías, sino a todos los justos de Dios, todo el pueblo de Israel. Sabemos que nuestro Mesías Yeshua salió triunfante de esta prueba. Y aquí podemos comprobar lo dicho. En el libro de Job nos habla que Satán probó a Job, o sea, a un justo de Dios que lo tenía en buena estima. Y esta historia nos demuestra cómo todos los justos son tentados para fracasar. Pero tenemos la palabra que nos sirve para vencer a este ser, a Satán. Y aquí tenemos diversas formas de la palabra Ruaj. Números 11:17. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló. Luego tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en 70 hombres ancianos. Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu, y decidió ir detrás de mí. Primera de Samuel. Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti para poder profetizar con ellos, y serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 11:6. Al oír Saúl estas palabras, el espíritu de Dios vino sobre él. Primera de Reyes 18. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y cuanto yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Proverbios. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Eclesiastés. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Todos los espíritus pertenecen a Dios. Esta es una manera que se utiliza la palabra Ruaj. Y aquí tenemos cómo en la palabra de Dios se usa también Ruaj. Por ejemplo, en Levítico 20:27 dice espíritu de muertos. En Números 5:14, espíritu de celos. En Números 16:22, Dios de los espíritus de toda carne. Deuteronomio 28:28, turbación de espíritu.
Jueces 9:23. Envió Dios un espíritu de discordia. Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Espíritu malo. Isaías 31:3. Los egipcios son hombres sino Dios, sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, todos ellos desfallecerán a una. Esta es la forma en hebreo que se utiliza a los espíritus de inmundicia, a los espíritus malos. No los llama demonios, no pertenecen a la palabra de Dios estas palabras que son griegas, de filósofos o historiadores griegos. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios y también de sus profetas. Aquí tenemos Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No dice demonios ni nada por el estilo. Son traducciones que toman del griego palabras que no están, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. Mateo 12:18. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mateo 12:22. Entonces le llevaron un poseído, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un poseído por estos espíritus impuros. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera espíritus malignos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:43. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Espíritus impuros. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Nunca Mateo los llamó demonios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es una persona, ya vimos su definición. Por eso no existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No. Es Dios uno y único, su Mesías, y se podría decir el viento de Dios, todo lo que vimos en su definición, que actúa en nuestro mundo. Dios no puede entrar directamente hoy a nuestro mundo porque su luz destruye el pecado y entonces nadie se salvaría. Y aquí tenemos supuestos exorcismos por personas que Dios no les ha dado el don de hacerlo, y vemos consecuencias. En 1981, en Connecticut, Estados Unidos, de nombre Armand Cheyenne Johnson, poseído, los guardias practicaron exorcismo y este fracasó. 4 años después, él mató a su casero.
En 2005, Tanacu, Rumania, la monja Marie Cornecchi, poseída por un sacerdote, practicó el exorcismo y ella murió. En 1948, Maryland, niño Roland de 13 años, un sacerdote le hizo 30 exorcismos y señalan que fue liberado. Se basó estos exorcismos en la película El Exorcista. En Baviera, Alemania, en 1976, Anneliese Michel le hicieron varios exorcismos. Murió. Estas son las consecuencias de personas que no tienen este don y por cuestiones económicas o de fama se ponen a hacer esto con personas con ruaj en ellos de maldad. Y vemos en Marcos 9, 14, 29 que los discípulos, los talmidim, los emisarios de nuestro Mesías Yeshua, no pudieron echar unos espíritus inmundos que estaban en un niño. Entonces el Padre le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Yeshua le reprende: ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó: creo, ayúdame en mi incredulidad. Y entonces el Mesías reprendió al espíritu impuro y salió del muchacho, no sin antes al muchacho dejarlo como muerto, pero no estaba muerto. Y los emisarios le preguntaron: ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y aquí está la razón. Lo acabamos de leer. El padre no tenía fe, y por lo tanto, sin fe, ¿cómo se puede operar? Es como si le dijeran al que tiene espíritu inmundo, si quiere que salga de él, y él contesta que no. ¿Cómo puedes echarlo? Saldrá y entrará nuevamente. Esta es la lección que nos da nuestro Mesías. La fe es la fuerza que hace que salgan expulsados cualquiera de estos espíritus inmundos. Al final dice: estos espíritus no salen sino con oración.